nosotros no tenemos este eje, nosotros vamos siempre a estar discutiendo de Medina contra Betancur en primer tiempo, de Betancur contra Medina, de quién apoyó, quién no apoyó el primer tiempo de la Junta de Gobierno, quién se quedó con Pérez Jiménez, quién no se quedó con Pérez Jiménez, quién se queda vivo y firma el punto fijismo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vamos a estar todos engaratados. O sea que es imprescindible y necesario estudiar ese tratado para poder saber y además estudiar los grupos económicos. Los grupos económicos, porque hay el estudio de Domingo Alberto, que es un estudio magistral, pero después, y yo traje por ahí una revista para leerles una parte, después, en 1964, por Leoni, 1965, no solo se mata, porque hay que matar para limpiar de liderazgo a la izquierda, hay que matar, hay que generar terror, hay que fragmentar el bloque nacionalista de la unión de los compre venezolanos con los tipos de la guerrilla. ¿De acuerdo? Ese bloque hay que reventarlo, ese bloque hay que reventarlo. ¿De acuerdo? Y hay que reventarlo con el terror y con la muerte del liderazgo, de la unión con el campesinado. Eso hay que reventarlo, eso hay que reventarlo. Y eso lo logran con el periodo de Leoni. Pero con el periodo de Leoni se monta la reforma administrativa con Pedro Tinoco. Y en la acción de Pedro Tinoco comienza a captar a un sector de la burguesía, que el sector recalcitrante que viene de la burguesía comercial y que de la burguesía comercial quiere participación en la burguesía industrial, quiere transformarse en industriales recibiendo prebendas de la Corporación Venezolana de Fomento, recibiendo créditos de la Corporación Venezolana de Fomento, en donde el primer presidente todavía vive, que es el hermano de Eugenio Mendoza, que se llama... No, Lorenzo no, ese es otro Mendoza, ese no tiene nada que ver con este Mendoza. Ay, Dios mío, tiene un nombre fuerte. Está escrito en Acción Democrática, es betancurista, funda la Corporación Venezolana de Fomento en el año 47, en el primer trienio, y es el sector de Eugenio Mendoza, que es el que va a estar de manos de Betancur, de acuerdo, en todo el proceso, tanto en el trienio como en el proceso del 58 al 74, ¿de acuerdo? Que es el sector al que pertenece Pérez Alfonso, o sea, toda esa parte Mayobre, es decir, toda esa parte de la intelectualidad lúcida de las finanzas y de la estrategia en Acción Democrática, y también en COPEI, que tiene también sus lumbreras en ese tiempo. Pero ese elemento va a ser el piso de investigación del capital extranjero para saber cómo va a adecuar el petróleo y las relaciones con Venezuela a lo que está surgiendo en el hemisferio, a lo que está surgiendo en el continente. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso? ¿De acuerdo? Y lo van a lograr con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, en donde ya COPEI le ha hecho una parte del favor, de acuerdo, con la denuncia y con la reforma de la ley del trabajo, que él mismo había sido amanuense de esa ley del trabajo en el año 35-36, de acuerdo, le va a hacer el favor, pero Carlos Andrés va a entrar con el grupo de Pedro Tinoco, con la reforma administrativa del Estado, de acuerdo, va a entrar con ese grupo, que es el grupo que encabeza desde afuera Diego Arvia. O sea, hasta Diego Arvia como burguesía emergente aquí está el grupo que coordina Tinoco con Gustavo Cinero, con los Lauría, y del grupo anterior solo queda Delfín.
este grupo también. ¿De acuerdo? Pero en los grupos anteriores, en los primeros 5 grupos, que era Salvatierra con la banca, Delfino en la construcción, Alejandro Hernández en la industria, Eugenio Mendoza en todo lo que tenía que ver con Materiales Mendoza y la construcción, y me falta un grupo, eran 5, que se me olvidó ahorita, que tiene que ver, supongo yo, que con Zuluaga y con la burguesía comercial, pero no me acuerdo cuál es el apellido. No, Branger no, Branger está, pero siempre es segundo. O sea, Branger siempre está como Torita, o sea, él está tapado, él juega a cobrar menos, o sea, a ser aliado, pero no aparecer, no es de los puntas de lanza que va no ha tenido, yo creo que Branger no ha tenido ningún coco que haga política de la grande, pues que esté en el ejercicio del poder, y siempre ha seguido en terrateniente y ha seguido con su grupo económico, cosa que no hizo ni los hijos de Salvatierra, ni los hijos de Eugenio Mendoza, ni los de Alejandro Hernández. O sea, esos grupos desaparecieron. Y esos grupos eran de los grupos pro Venezuela. O sea, eran de los grupos pro Venezuela, que no es que no eran capitalistas, sino eran capitalistas, pero eran pro Venezuela en aquella idea de que podía haber un capitalismo nacional. ¿De acuerdo? Que es una falsa idea. ¿De acuerdo? Pero una idea que se entendía por aquello del etapismo, por aquello de las correlaciones de fuerzas, por aquello de las alianzas entre burgueses, pero que es mentira. Después de la Segunda Guerra Mundial no hay más capitalismo nacional, y ya vamos a ver por qué. ¿De acuerdo? No hay más capitalismo nacional. Pero nosotros, bueno, yo era militante de ese tiempo, y bueno, y no sabía que no podía haber capitalismo nacional, obvio, ¿de acuerdo? Y pensaba que había una fase de capitalismo nacional, así como pensábamos que había una revolución, una primera etapa de la revolución burguesa, ¿cómo es que se llama? Democrático-burguesa, y después venía la revolución, y por supuesto que la historia nos ha dicho que todo eso no era así. No era así, a pesar de que, bueno, hay quienes siguen pensando en que hay etapas y que esas etapas eran así. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese tratado? Con ese tratado van a comenzar a adecuarse los capitales nacionales, fundamentalmente comerciales importadores, y van a aparecer los del campo de la construcción, los del campo de la banca. Salvatierra en el Banco Unión es el primer banco que abre cuentas de ahorro que se podían abrir con 5 bolívares, o sea, y toda la población comienza a tener la posibilidad de tener cuenta en los bancos. Es decir, que va como dicen, modernizando la economía. ¿De acuerdo? Van modernizándose la economía. Ahora, ese grupo de compra venezolano, de pro Venezuela, que tiene una gran fuerza en este trienio y tiene una gran fuerza a partir, ya vamos a ver por qué, de 1960, aquí tiene una gran fuerza ese grupo nacionalista, de burguesía nacional y todo eso, muestra, y eso les doy el dato, que es el señuelo que yo tengo para entender que de verdad, ellos pensaban en que podía haber un capitalismo nacional en donde ese capitalismo nacional estableciera un contrato con el pueblo, poco según las primeras líneas socialdemócratas y el primer debate socialdemócrata al inicio del siglo XX. Acuérdense ustedes que los partidos comunistas van a aparecer en 1919
la Tercera Internacional, hasta ese momento va a ser la socialdemocracia, la radical, el Partido Socialdemócrata Alemán, obrero socialdemócrata alemán, el que está allí. Solo Lenin en 1919, en la Tercera Internacional Socialista, nacen los partidos comunistas como tal, ¿de acuerdo? Y se separa la Internacional Socialdemócrata Socialista, que es a la que pertenece Acción Democrática, el MAJUN, la Causa, aquí en el caso venezolano, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué señuelo tengo yo en el 73, en donde ese grupo creía de verdad que podía tener una participación en ese Estado burgués nacional, nacionalista? La Liga Socialista, Jorge Rodríguez Papá, la funda en la sede de Pro Venezuela, en la Plaza Venezuela, con la gente de Pro Venezuela. O sea, la Liga Socialista, que era la plataforma legal de organización de revolucionarios, hace su inauguración, o sea, su foro de lanzamiento en la sede de Pro Venezuela. ¿De acuerdo? Y eso es un hecho importante. ¿Por qué? Porque la derrota de ese sector va a ser en 1980. Ya ese sector va a vivir este tiempo, pero aquí ya murió. Aquí ya murió en 1980. Ya vamos a ver por qué. Ahí muere ese sector. Ese sector pierde toda la posibilidad. Lo derrota el gobierno de Carlos Andrés, lo derrota el primer gobierno de Caldera, ¿de acuerdo? Y solo, o sea, si tenemos aquí 74, y aquí tenemos 79, aquí ya tenemos a Luis Herrera, ¿no? Aquí tenemos a Luis Herrera, ¿sí o no? Sí. Ajá, ahí tenemos a Luis Herrera y aquí vamos a tener acá. Y por aquí tenemos, ¿cuándo es que está Caldera? No, Caldera ya estuvo aquí. Caldera ya estuvo aquí en el 68 y el que va a estar aquí es Luis Herrera. Okay. Va a estar Capi Luis Herrera. Pero aquí en 1980 ese sector deja de tener fuerza. Y anoten lo que van a hacer seguimiento. Hay dos cartas en 1980. La carta de Por la Mar, que es la CTB. La CTB, en la carta de Por la Mar, que es su congreso de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, dice que el enemigo no es más el capital extranjero. ¿Esto fue en el año, profesor? ¿Ah? En el año 1980. 80. Dice, el capital extranjero no es más nuestro enemigo. En el mismo año, Fede Cámara, en la carta de Maracaibo, dice, bienvenido el capital extranjero. Ese es el preámbulo al 83 del Viernes Negro. Pero bienvenido el capital extranjero. Hasta ese momento, las luchas populares, las luchas de la izquierda, tenían todo el tiempo un enemigo central y acérrimo, el capital extranjero. Había sido enemigo y organizador de las luchas durante toda esa primera parte del siglo XX. ¿De acuerdo? El capital extranjero, decíamos que el capital extranjero era el que impedía la industrialización, que el capital extranjero era el que se llevaba el petróleo, que el capital extranjero, ¿de acuerdo? Y habían alianzas con los sectores del capital nacional. ¿La teoría de la dependencia? ¿Ah? ¿La teoría de la dependencia? No, porque la teoría de la dependencia te va a hablar es con los términos del intercambio y no te va a hablar te va a hablar de la dependencia de los dos capitales, pero la lucha de la izquierda siempre va a ser una diferencia. Fíjate que, ¿cuál es la consigna del Partido Comunista? La revolución es
antifeudal y antiimperialista. Y con el imperialismo, ¿quién llega? La inversión extranjera. ¿De acuerdo? Pero no es anticapitalista. Ojo, no es anticapitalista. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el aliado es la burguesía nacional. La cosa es que la burguesía nacional tiene sectores que apoyan a los socialcristianos, a los socialdemócratas y los sectores más radicales que no están ni con los gobiernos socialdemócratas ni con los gobiernos socialcristianos y que se la tiran de izquierda. ¿Okay? Se la tiran de izquierda. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se suman a la izquierda, porque la izquierda está de frente contra el capital extranjero y ellos están también contra el capital extranjero. Entonces la alianza viene por la vía de la lucha contra el capital extranjero, venga de donde venga. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a pasar? Que en el periodo de Carlos Andrés, sectores de esa burguesía nacional van a ser convencidos de que no hay diferencia entre el capital extranjero y el capital nacional, que pueden aliarse y aparecerá después del 83, desaparece la idea de capital extranjero y aparece la idea de capital internacional. Se internacionaliza el capital. Pero fíjate el tiempo que duró un sector de la burguesía, esa burguesía comercial importadora, que pasa a ser de las industrias pesadas como Shervin y toda esa gente, que pasa a ser socio de las siderúrgicas y de todas esas cosas, que está contra el capital extranjero. Pero ¿por qué? Porque todavía no le han dado lo que piden. ¿De acuerdo? Ellos pedían una participación que todavía el capital extranjero no se la daba. En el momento que se juntan y se fusionan con el capital extranjero, van a dejar de ser nacionales. ¿De acuerdo? Y se van a poner del lado donde siempre estuvieron. Pero que siempre estuvieron, pero jugaban a la lucha de la izquierda, que el enemigo era el capital extranjero. ¿De acuerdo? Eso es interesantísimo verlo en relación a las consignas de la misma revolución. Todavía, con la teoría de la dependencia, no estamos contra el capitalismo. La teoría de la dependencia está contra el capital extranjero. Está con Lenin, no está con Marx. ¿De acuerdo? No está con Marx, ¿sí? Si podríamos hacer la lectura desde hoy. ¿De acuerdo? Pero yo que acompañé todo ese debate, nosotros fielmente creíamos en esas etapas. ¿De acuerdo? Vamos a despertarnos de que no hay etapismo con el cambio con Carlos Andrés. O sea, la política de Carlos Andrés es la que despierta a un sector de la izquierda, ¿de acuerdo? Porque claramente a nombre de Acción Democrática y de la izquierda aparece un proyecto directamente vinculado al proyecto hegemónico mundial. Hasta ese momento, los programas de gobierno, digamos así, le daban una cuota aparte al capital extranjero, pero le daban una cuota aparte al capital nacional. ¿De acuerdo? Y se debatían entre los sectores. Bueno, recuérdense ustedes que había izquierda cristiana, había tendencias de la juventud adeca, viene Prieto y está en un sector diferente a los adecos. Es decir, toda esa atomización que sucede después del 58 en los partidos tiene que ver con quiénes son nacionalistas y quiénes no son nacionalistas, pero todos eran capitalistas. ¿De acuerdo? Todos eran capitalistas. ¿De acuerdo? ¿Quién le da más? ¿Quién le sube más salario? ¿Quién da mejores contrataciones colectivas? ¿Quién tiene el poder a través de la CTV o de las centrales obreras? ¿De acuerdo? Pero no está. Acuérdense ustedes que ya la paz democrática comienza en 1966. Es decir, que en 1966, hasta los duros del 60, en 1966 se empiezan a fragmentar y empiezan a hablar. ¿De acuerdo?
acuerdo? Como empieza también en Europa todo el proceso del eurocomunismo. Es decir, es que un proceso mundial de hegemonía de ese gran capital post Segunda Guerra Mundial, que ya vamos a ver por qué. De acuerdo, en la segunda parte, le voy a dejar desayunar. Es que no traje el reloj, no sé qué hora es. Bueno, entonces, esos elementos son los elementos que yo creo que hay que comenzar a trabajar. No para, y vuelvo otra vez a repetir, no para decir que la historia escrita desde la izquierda no sea la historia, sino para no escribir la historia desde mi posición de militante político, sino escribir la historia desde la estrategia del enemigo. O sea, si yo escribo la historia desde mi militancia política, tengo que defender a la Juventud de Acción Democrática en la clandestinidad de Pérez Jiménez. Tengo que defender las posiciones del primer MIR, que no es el segundo MIR. Tengo que defender las posiciones de organizaciones revolucionarias. Tengo después que estar con todos los rebeldes unidos que nos unimos en la década de los 70. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una historia la que yo escribiría. Otra historia es la que escribo haciendo la lectura de la estrategia del enemigo. Y esa está pendiente. Esa es la historia pendiente. Cómo leo la estrategia del enemigo y voy viendo qué sectores, qué sujetos sociales de mi país se anexan y se hacen aliados de esa estrategia. ¿De acuerdo? Y entonces ahí voy a entender clarito por qué no tenemos izquierda ahorita, porque la izquierda que era izquierda no está con Chávez, porque ya estaba comprometida desde los 80, la década de los 80, ya estaba comprometida. Entonces no es que el segundo gobierno de Carlos Andrés es el que firma una carta de intención y por eso, no. Esa carta de intención más bien la deberíamos aplaudir, porque fue la gota que rebasó. Pero esa carta de intención viene desde muy antes, y logran tener la fuerza para el cambio de esa estrategia en 1980. Logran tener la fuerza, pero ¿qué fuerza? La fuerza institucional. Tienen el apoyo de Fedecámara y de la CTV, el gobierno. ¿De acuerdo? Logra la conjunción de las fuerzas, como las llamaban, fuerzas vivas, de las fuerzas vivas, porque el pueblo no interesa, el pueblo no importa. O sea, el objetivo del capitalismo no es el pueblo, no es la gente. El objetivo del capitalismo es producir plusvalía y obtener ganancia, punto. Y trazar la estrategia con el que le da más y con el que le permite dar más. ¿Y quién le daba más? Articular el petróleo a esa dinámica mundial, internacionalizar nuestro petróleo, no nacionalizarlo. Pero la izquierda se chupó el dedo y creyó que Carlos Andrés nacionalizó el petróleo. Y la izquierda se murió. Porque se confundió y se perdió. ¿De acuerdo? Entonces, ese elemento es muy importante, porque ese elemento es lo que nos explica la meritocracia. Pero la meritocracia viene construyéndose desde 1960. Se afirma en el